Un nuevo video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy estamos sacando un nuevo video que vamos a hablar sobre las conexiones bíblicas de Napoleón. Napoleón Bonaparte, así como escucharon. Vamos a hacer un video muy parecido al de Hitler, pero esta vez vamos a estar enfocados en el dictador, en el tirano Napoleón, el conquistador Napoleón. Así que bueno, nada, vamos a comenzar por el hecho de comentar un poco los tiempos. Vamos a hablar de la conquista de Napoleón. Él está interesado en la conquista de Napoleón. Los primeros años del siglo XIX, primeros años del año 1800, 1810, 1800, los comienzos de la conquista de Napoleón y cómo distintas actitudes que tuvo él a lo largo de la historia lo hizo conectarse con ciertos temas y ciertos asuntos que la Biblia nos comenta en tanto a lo que no hay que cometer y bueno, en las distintas situaciones que uno se puede enfrentar en la vida, ¿no? Así que bueno, voy a comenzar con tres conexiones bíblicas muy importantes. Primeramente vamos a empezar con el hecho de la comparación que se realiza con la invasión de Napoleón a Rusia, con el éxodo de los judíos del territorio de Egipto, ¿no? Así que bueno, nada, el hecho de muchos lo relacionan, obviamente no con la conquista porque los judíos no fueron a realizar una invasión, sino con el hecho de cómo Napoleón de haberse encontrado con un territorio ruso totalmente devastado por una estrategia militar de Rusia, cómo su ejército quedó a la merced de Dios y empezó a pasar por enfermedades, hambre, distintas situaciones en las cuales todo su ejército completo dependió únicamente de la fe que ellos podían tener para poder sobrevivir ante esa adversidad gigante que era estar en el territorio ruso con el frío que predominaba en ese territorio, pero bueno, específicamente hay que trasladarse a esa época donde la tecnología no era la tecnología que hay hoy y los medios para cubrirse del frío no eran los mismos. Recordemos que posteriormente, en la década de los años 40, pasó lo mismo con Adolf Hitler en su intento de invasión a la Unión Soviética, bueno, lo que vendría a ser Rusia hoy, en la Operación Barbarroja, que pasó exactamente lo mismo que Napoleón en el siglo XIX. Y bueno, y esta conexión se realiza con el hecho de cómo los judíos, cuando realizaron el éxodo en la Biblia, se explica que ellos pasaron 40 años de aventura, de 40 años de exploración, 40 años donde quedaron a la merced de Dios y sobrevivieron gracias a su fe, que es querer sin ver, como hablamos en el capítulo anterior. Y bueno, esa es la primera conexión, cómo los soldados de Napoleón quedaron a la merced de Dios ante una tierra desconocida y cómo los judíos, cuando se retiraron de Egipto, pasaron por una travesía enorme y también quedaron a la merced de Dios por distintas situaciones del desarrollo de la vida de ellos que, bueno, los llevó por ese camino, ¿no? Así que bueno, esa fue la primera conexión. Bueno, después la segunda conexión se realiza con lo que fue la relación entre Jesús y Judas y Napoleón y Talleyrand. Era un ministro de Relaciones Exteriores que trabajó con Napoleón, había trabajado anteriormente también, y después al final de lo que vendría a ser la campaña de Napoleón, él se había alejado, pero empezó a conspirar en contra de él, por atrás, con Rusia, después también con Inglaterra y con distintos países que se oponían a Napoleón, a lo que vendría a ser la campaña de la conquista de Napoleón. ¿Cómo realizó esta persona la traición, no? Bueno, cuando los opositores de Napoleón ingresaron a Francia, se empezaron a instalar en distintas partes y este ex ministro los recibió en su casa. Este ministro había trabajado con Napoleón un montón de tiempo. Los recibió en su casa y los empezó a convencer de que realmente era la mejor opción destituir a Napoleón, sacar a Napoleón y formar una nueva institución. Así que bueno, esa fue la conexión la traición que realizó Judas a Jesús entregándolo hacia los romanos. Bueno, este ex ministro lo entregó hacia los opositores, ¿no? Que paralelamente a esto, él también venía, antes de recibirlos, realizando distintas conexiones con Rusia. Cuando Napoleón en ese momento estaba concentrado en la invasión a Rusia. Así que bueno, era una tradición que venía dentro del vínculo de Napoleón. Y la última conexión, que es la más importante, que habla de Mateo 24, capítulo 24, versículo 24, que justamente nosotros ya lo vimos en los demás capítulos, es específicamente cuando Jesús nos comenta sobre los falsos mesías y los falsos profetas que van a venir. Bueno, ¿por qué se relaciona esto con Napoleón? Porque Napoleón movía masas, movía una cantidad de personas enorme. Bueno, dentro de Europa, habiendo conquistado gran parte, hasta África, como por ejemplo la conquista que había hecho en Egipto, que en ese momento estaba en posesión de Gran Bretaña, estaba en posesión de los ingleses. Así que bueno, eso fue una de las grandes conexiones que yo encontré
de Napoleón con la Biblia. Jesús nos habla siempre de los falsos profetas y los falsos mesías que van a venir. Y cómo mucha gente termina cayendo en estos falsos profetas y termina siguiéndolos, cuando en realidad su conexión con Dios es prácticamente nula, porque se manejan mediante la violencia, mediante la persuasión, mediante los negociados, y es totalmente alejado del mensaje que Dios nos quiere transmitir y que los verdaderos profetas nos quieren hacer llegar, ¿no? Así que bueno, esto es lo que nos habla Jesús siempre de los falsos profetas, que es una de las partes más importantes de la Biblia, del Nuevo Testamento de Mateo. Cuando arrancamos con Mateo 24, capítulo 24, versículo 24. Obviamente si uno se olvida, se lo puede releer. Como yo siempre les digo, la parte de Napoleón, la historia de Napoleón, la conquista de Napoleón, no va a ser un video de historia, porque para eso uno puede ver un resumen, mucho mejor. Es la conexión, en las tres conexiones bíblicas que encontramos con lo que fue la conquista de Napoleón y lo que venimos estudiando de la Biblia. Así que bueno, esa es la conexión más importante, el hecho de no confiar en los falsos profetas. Así que bueno, voy a finalizar el video con esa reflexión y que bueno, me pueden escribir en los comentarios qué opinaron sobre las tres conexiones que pudimos encontrar entre la conquista de Napoleón y lo que fuimos aprendiendo de la Biblia. Nos vemos en el próximo video. Chau.